primer lugar, pedir perdón por el sumario que colgué ayer. Vi tanto sol que me emocioné. Os dije que este finde no había carreras, y aunque es verdad que no las hay en territorio aragonés, sí que hay equipos aragoneses corriendo en la tercera prueba del Aragonés de velocidad que viajará hasta Navarra el sábado y el domingo, donde el catalán Laurent Puigmal se juega el liderato con Ander Gamón y David Asensio, ambos del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe. Guillermo Aso, del Automóvil Club Zaragoza, tiene que recuperar el abandono que tuvo en la primera carrera y peleará con Javier Ciduéndez del SLT Racing. Ambos tienen que mejorar sus posiciones en el campeonato de cara a la última prueba en el Circuito de Cataluña el 28 de noviembre. Lo mismo tendrá que hacer Laura Aparicio del equipo alcañizano. Y hablando de velocidad, estrenaremos la sección Mercadillo Racing con la puesta en venta del Mercedes 202 réplica DTM, campeón de Aragón, Valencia y Navarra el año pasado, que pone a la venta un alcañizano. Allí tendréis el número de móvil por si lo queréis llamar. Tal y como te dije en el sumario que ahora corrijo, este viernes en Zaragoza despediremos a Luis Mari en la iglesia de Santa Rita de esa misma ciudad, en Zaragoza. Y he podido hablar con Jesús Vaquero del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe y lo tenéis en la entrevista. Hablando de periodistas, esta semana solo he recibido de Fernando Labarquilla de Pichaca Racing algo más de 4.500 fotos de carreras de los años 2007 y 2008, exactamente 4.531. Tendremos que declararlo fotoperiodista de cabecera en la web. Nada más. Perdón de nuevo por el error de ayer y nos volvemos a ver el jueves que viene con más cositas. Un abrazo.